Saludos, saludos y bendiciones, estimados amigos y hermanos. Bienvenidos a esta subsección Conozca al Autor, auspiciado por Editorial CLIE en conjunto con HarperCollins Christian Publishing, empresa que también recoge los sellos de Editorial Vida y Grupo Nelson. Yo soy su amigo y hermano Richard Silver, quien le da la más cordial bienvenida nuevamente a esta sección de entrevista que es tan esperada por todos los amigos y hermanos por toda Latinoamérica, porque le ponemos en contacto con los libros y los nuevos lanzamientos que hacemos, que sabemos que son de bendición para no solo la iglesia, sino también para los estudiantes, los académicos y todos los amantes del mundo bíblico. Así que en esta tarde tenemos un programa muy especial, no se lo puede perder. Es una cátedra en cómo utilizar un atlas. En específico estamos hablando del CLIE Atlas Esencial de la Biblia, traducido al español por Editorial CLIE. Y con nosotros nos acompaña un asesor que trabaja directamente con Editorial CLIE y él lo vamos a presentar, es el doctor Raúl López. Así que adelante, señor productor, con el invitado en esta tarde. Buenas tardes o buenos días, bendiciones para todos. Esto es un lío, yo estoy en España, para mí es buenas noches. Ajá, no te preocupes, aquí estamos en Estados Unidos, todavía es una tarde, pero acuérdate que mucha gente nos ve por diferido, de forma grabada, y tanto ya sea por el YouTube o por el Facebook, van a estar pues compartiendo con nosotros, y estamos muy contentos de tenerte aquí en medio nuestro, Raúl. Y aunque no es un libro normal, para decirlo así, no es una Biblia lo que estamos presentando, sino un atlas, pues muchos amigos quizás dicen, pero ¿para qué yo quiero eso? Y el propósito nuestro es educar en esta tarde y transmitir una información valiosa de una herramienta que para mí me ha ayudado muchísimo en los estudios bíblicos. Pero Raúl, antes de presentarte y saber a qué tú te dedicas y tu rol en CLIE, vamos a pedirle al señor director que por favor nos pase un video de qué trata de lo que vamos a hablar en esta tarde. Adelante, señor director. Bienvenidos de vuelta, amigos. Estamos en esta tarde conversando con el doctor Raúl López y vamos a hablar del CLIE Atlas Esencial de la Biblia, producido por Editorial CLIE, herramienta de trabajo que ha salido a la venta en los últimos meses. Durante el transcurso del programa, recuerde que usted va a ver en el chat un enlace y también, como de manera de faldón, un enlace donde usted puede descargar un segmento de este valioso atlas, si es que ya usted no lo tiene, donde usted puede evaluar el contenido del mismo. Así que vamos a hablar aquí ahora con el invitado. Doctor López, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de entrar en materia, ¿a qué usted se dedica, a sus estudios? ¿Quién es Raúl López? Raúl López Lozano. En España usamos siempre los dos apellidos, pero López está perfecto también. El trabajo que yo hago con CLIE se denomina asesor técnico de instituciones académicas. Y tengo un trabajo muy peculiar y además algo muy curioso y que a mí desde luego me encanta y que llevo ya durante un año haciéndolo y desarrollándolo con toda la editorial y por supuesto también con HarperCollins y demás. Mi trabajo principal es lo que antiguamente aquí en España se llamaba prescriptor de libros. Eso es algo que existía hace muchos años
y antiguamente estaba vinculado a la educación oficial de los colegios. Entonces las editoriales tenían a un personal que se dedicaba a visitar los diferentes colegios y presentarles las posibilidades de libros para que los profesores supieran qué mandarle a los alumnos. En el mundo teológico, en el mundo académico, de la teología, lo que hemos visto y lo que hemos observado desde las editoriales de CLIE, cómo ha sucedido algo curioso, ¿no? Y es que aunque realmente sabemos esto de que la palabra del Señor permanece para siempre, hay veces que los manuales de teología permanecen también para siempre. Y aunque algunas cosas es verdad que permanezcan para siempre el mismo sentido, el mismo sentir, pero lo que se actualiza, pues a veces son los materiales que hay para preparar y para enseñar a cada uno de los alumnos, ¿no? Nos hemos encontrado que hay profesores que por culpa del tiempo que tienen, que siempre es limitado el de un profesor, una vez que han preparado una materia, pasan los años y no les da tiempo a actualizar las cosas nuevas que salen. Y sin embargo, estamos en un mundo muy dinámico. El mundo de la teología no para de editar libros, no solo la editorial CLIE y HarperCollins, todos los que sacan, sino todas las editoriales sacan un montón de libros con actualizaciones, nuevos descubrimientos, nuevos puntos de vista, contrastar los puntos anteriores, cosas de ese tipo. Y entonces hay materias que, aunque se llamen exactamente igual, hay otra manera diferente de estudiarlas con materiales mucho más actualizados, ¿no? Y más con las últimas fuentes que se han encontrado. Entonces, mi trabajo es principalmente contactar con profesores, con académicos, con rectores, a veces con directores del propio seminario o facultad teológica y darles la posibilidad de, según el programa que vayan a tener el año siguiente o en el próximo periodo, darles mi asesoría sobre qué instrumentos actuales pueden usar, ¿no? Y realmente está siendo muy bueno. La recepción que he encontrado en este año ha sido buenísima y ya no solo es que ya nosotros seamos proactivos de buscarles, ¿no? Sino que, por ejemplo, ahora para este otoño, para este fall, ¿no? Que llaman aquí en Estados Unidos, para este otoño, me llamaban algunos directores directamente y, bueno, me pasó también en Spring, en primavera, me llamaban directamente, oye, tenemos 4 asignaturas, por favor, ayúdanos. Y entonces, cuando me dan el listado de las asignaturas, pues yo lo que hago es, por un lado, estudiar los materiales posibles que hay para ayudarles y ofrecérselos. Como sabéis, en muchos cursos ya no es solo el libro que se estudia, sino son los materiales alrededor de ese libro, ¿no? En todas las asignaturas de máster, normalmente los alumnos tienen que, durante un tiempo de curso, leerse 3 libros, 4 libros alrededor del curso. Es decir, si uno está estudiando historia de la Iglesia, por ejemplo, 2, pues no solamente estudia su libro oficial, que puede ser pues el que tenemos en CLIE o cualquier otro, sino que además tienen que estudiarse la biografía de Lutero, la biografía de Zwinglio, las diferentes biografías o otros comentarios o demás, ¿no? Y ellos tienen que preparar una lectura que tiene que estudiarse, tienen que presentar un trabajo, tienen que hacer un trabajo de investigación o una lectura crítica, ¿no? Es lo que también tienen que hacer muchos de ellos. Y nosotros ahí lo que hacemos es ayudar a proveer toda esa información relativa a los materiales. Porque realmente un profesor no tiene tampoco tiempo de estar todo el rato mirándolo, ¿no? Y luego, la verdad es que están siendo, en general, todo el que utiliza nuestro servicio está siendo muy agradecido. Les gusta el que les informemos, que les demos el material. Por supuesto, si hay que mandarle la copia de cortesía al profesor, se le manda, porque la idea es que precisamente conozcan el material y puedan utilizarlo, romper esa barrera que a veces hay. Principalmente eso. ¿Cómo ustedes allá en Editorial CLIE contactan los seminarios? ¿Ustedes tienen una lista máster? ¿Y cómo algún seminario o instituto o universidad puede contactarlos a ustedes? Sí, pues realmente es más complicado que lo que parece, porque además tengo que decir que algunos seminarios son muy celosos de compartir los contactos, ¿no? Es decir, llegas y yo normalmente mi manera de trabajar siempre es primero ir a la cabeza, ¿no? Al director, al rector si es una facultad, al responsable de estudios, presentar el servicio, ¿no? Y decirle que me diga las asignaturas y darle a él el material, aunque eso no es lo ideal, porque normalmente quien toma las decisiones pues también son los propios profesores. Entonces, lo ideal es poder tratar directamente con los profesores. Pero en unos sitios tratas con los profesores y en otros sitios tratas a través del rector.
en el fondo da igual si hay circulación de información, y en algunos la circulación es perfecta, es decir, hablo con el director y el director, conforme le paso la información, rápidamente lo pasa a los demás, ¿no? Y los profesores entonces se dirigen a mí directamente, oye, de los 5 que me has mandado, de los 4 que me has mandado, pues hay uno que no conozco y tiene muy buena pinta. Nosotros además, como sabes, en la mayoría de los libros, a través de las páginas web que tenemos, ofrecemos ya el primer capítulo, el índice y el primer capítulo, que eso, pues con eso ya un profesor tiene mucha idea de lo que pone dentro, ¿sabes? Y entonces nosotros lo ponemos y lo ofrecemos para que lo puedan conocer. Y si no, lo que hacen es contactan conmigo y yo les mando el material. Otra cosa importante que hacemos es que no le mandamos el catálogo de CLIE. Yo además soy enemigo de catálogos en ese sentido, sino que hacemos una selección puntual y exacta del material que pueden utilizar para que no tengan así ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Cómo contactan? Pues normalmente contactan directamente conmigo, contactan a través de las editoriales y preguntan. El que ya ha trabajado conmigo una vez, al año siguiente, pues normalmente directamente me contacta a mí sin tener que pasar por la editorial, aunque yo luego ya mando en copia a la editorial con absolutamente todo. Richard, te has ido de la pantalla, no sé si sigues por allí. Okay. Aquí estamos. Sí, es que es el director jugando con ella. Gracias por esa información, Raúl, porque al explicar que tú trabajas con seminarios, y ya tengo aquí gente que algunos hasta los conozco, que nos siguen por muchas entrevistas que hemos hecho, veo gente no solamente de los Estados Unidos, veo gente de Guatemala, veo gente de Colombia, veo gente de El Salvador conectados por aquí, de Puerto Rico, y es importante saber cómo los amigos por toda Latinoamérica pues sepan cómo contactar a Editorial CLIE. Vamos ahora en materia, porque ya veo a alguien preguntando que está nervioso, ¿de qué vamos a hablar? Así nos preguntaron, ¿de qué van a hablar en esta tarde? Y es el CLIE Atlas esencial de la Biblia. Ahí tú tienes tu copia, muy bien, muy bien. Fíjate, me gusta tanto, normalmente yo marco los libros, las páginas, donde me queda la lectura, pero como yo lo utilizo como consulta, pues en esta ocasión yo no le pongo el marcador, ¿verdad? Porque es bastante práctico y fácil de usar, porque vemos en la misma tabla de índice que si quiero leer algo de geografía, voy directo ahí, y si quiero algo histórico, está muy bien dividido. Así que los micrófonos, la presentación PowerPoint, visual, como se llame, los micrófonos y el espacio es suyo. Yo solamente lo voy a interrumpir si no entiendo algo. Así que adelante, mi estimado, con la presentación del Atlas. Ok. Ponerme la presentación que he puesto antes, por favor. Okay. Ahora ya se ve. Claro que sí. Vale. Y les recordamos a los amigos que si tienen preguntas pueden hacerlas escribiendo. Claro, preguntas del tema, por favor, preguntas del tema del Atlas y del material del que vamos a estar presentando. Con mucho gusto trataremos de darle lugar a su pregunta. Adelante, distinguido doctor López. Sí, bueno, en primer lugar decir una cosa que antes al final no lo he desarrollado, pero explicarlo brevemente, y es que dentro de mi trabajo, como es el recomendar libros para asignaturas, pues lo primero que yo me planteo es ¿a quién voy a recomendar este libro? ¿No? ¿Quién es quien lo va a poder utilizar? La verdad que es asombroso. Yo lo puse en internet, que me llamó la atención cuando me lo pasaron y me dijeron que lo presentase, y empecé a estudiarlo a fondo y me di cuenta que es mucho más que un atlas o un conjunto de mapitas, y nada más, que es lo que a veces uno espera de un atlas bueno, que tenga buenos mapas, es mucho más. De manera que es un libro que, desde luego, en primer lugar, ya decir que es recomendado totalmente para todas las asignaturas de Antiguo Testamento. En máster, por ejemplo, suele haber 3 de Antiguo Testamento, 3 de Nuevo, pues en todas esas asignaturas debería estar recomendado como mínimo como libro auxiliar. No voy a decir como libro principal, aunque podría, según a qué nivel, incluso utilizarse. Pero, desde luego, cualquiera de las asignaturas que también hay sobre historia del texto bíblico, historia de personajes bíblicos, una asignatura que no hay en muchas universidades, en muchos seminarios y demás, es geografía bíblica, por supuesto, para ahí que decir, ¿no? Desde luego ahí sería todavía más necesario, pero desde luego para todas las demás es muy importante. La geografía en sí es algo muy importante, que normalmente no le damos la importancia que tiene. Normalmente nos vamos más al detalle histórico, pero realmente
con la geografía nos da mucho contexto, mucha información sobre la cultura, sobre las costumbres de la sociedad, sobre el espacio físico donde se desarrollan. Ya sabéis que la geografía va a influir en la cultura, en la comida, en la ropa, en la arquitectura y, por supuesto, incluso en las relaciones sociales que hay entre unos y otros. Cada aspecto de la cultura se ve afectado por la geografía. Por eso es una disciplina que te ayuda a comprender, a apreciar la increíble diversidad de culturas que hay en el mundo. Y el mundo bíblico, desde luego, es muy importante, aunque está concentrado en una zona en particular, pero es muy importante el ver todo lo demás que hay. Aquí decimos que hay... Sí, y perdona que interrumpa, y sé que tienes más imágenes que mostrar, y una de las cosas que a mí más me gusta del Atlas es que puedo ver cómo las fronteras de Israel cambiaron. Van cambiando, antes del exilio, sí. Después del exilio, durante los griegos, durante los romanos y al presente, y vemos que Israel antes era más grande, más ancho, más largo, más pequeño, y eso es importante conocerlo cuando nos enfrentamos al texto bíblico. Sí, ahí avanzamos ahora y las ves porque, como decía, esta primera que estáis viendo es que hay casi 200 impresionantes mapas multidimensionales, algunos con elementos topográficos. La tecnología de la cartografía es muy buena, son muchos mapas, son muy innovadores, muy gráficos, muy atractivos, y con este atlas te da ayuda para comprenderlo mejor. Este atlas se divide en dos secciones principales. La primera es una sección geográfica, donde... Un momento, que avance. Vale. Donde es importante ver eso que estabas diciendo. Lo primero que encontramos es, por ejemplo, los nombres modernos y los nombres antiguos, los nombres bíblicos. Es decir, cuando hablamos de los amorreos, por ejemplo, nadie sabe hoy en día dónde está si no tienes un mapa como este en el cual puedes compararlo, ¿no? Si veis el movimiento, veis dónde viene Turquía y ahora pone ahí en la parte... Claro, antes eran los hititas o uritas, ¿verdad? Eso es, los amorreos que tanto se habla de ellos, pues ahora miras aquí, ves que es lo que está Siria, Irak, que todo el mundo hoy en día sabe dónde está, pero antes los asirios no se corresponde tampoco a Siria, aunque se llame el nombre similar, como puedes ver al comparar los dos mapas que te estoy poniendo en primera imagen. ¿Vale? Hay una primera sección dentro de esta sección geográfica donde hay una introducción al Oriente Medio, que era lo que estaba aquí enseñándoos, y donde viene tanto todo lo que, cómo se llamaba antes y cómo se llama ahora. Y luego hay una siguiente sección que te presenta toda la geografía de Israel y Jordania, presentándote las 5 grandes zonas, la llanura costera con ciudades que tanto nos suenan como Tiro, Sidón, al lado de Fenicia, Jope, que tanto nos suena por Jonás, toda la cadena montañosa central paralela al mar desde Galilea hasta el Negev. El texto todo te explica cómo el pueblo de Israel estaba en principio situado con esta cadena de montañas para evitar a las potencias extranjeras. Bueno, todo lo que voy a decir hoy no está sacado de ningún otro libro que sea este atlas. ¿Por qué he ido a Egipto? ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener en cuenta que esto es más que un atlas en el sentido de un conjunto de mapas. El texto que tiene es importantísimo. Yo diría que el texto podría incluso usarse como base en clases de historia, porque está súper bien colocado y súper bien ordenado. Ahora mismo estamos en la parte de la geografía, luego pasaremos a la parte de la historia, pero está muy bien ordenado, ¿no? Y entonces todo esto que voy diciendo no está sacado de ningún otro libro que sea del propio atlas, ¿no? Te presenta las 5 zonas, estaba diciendo, parte de la fosa tectónica con mapas topográficos, fotos del río Jordán, los montes transjordanos del desierto. Y aquí puedes ver en la diapositiva donde presenta la geografía de Egipto, ¿no? Tan presente en todo el texto bíblico, de acuerdo, y con tanta importancia. En el atlas tienes un cuadro de la dinastía, fotos de lugares. Aquí os he puesto una foto del propio Nilo, sacado del propio atlas, ¿no? Y luego termina con 2 secciones más de la geografía de Siria y el Líbano y la geografía de Mesopotamia. Aunque ya en esta parte de geografía no nos vamos a enrollar mucho más porque si no, no acabaríamos. No da tiempo, sí, correcto. Vale. Luego pasamos a la sección histórica. Ya decía que es un auténtico libro de historia con todos los hechos bíblicos,
y con su situación geográfica y cualquier dato que sea de ayuda para poder situarnos, donde te explica, en primer lugar, un periodo prepatriarcal, ¿no? Al empezar desde Génesis, situando inclusive dónde está el huerto del Edén, dónde se cree que está. Te explica el significado de la palabra Edén, ¿no? Que es deleite. La Biblia hace referencia a 4 ríos, Tigris y Éufrates, que son los más conocidos, y Pisón y Gijón, que están al este de Turquía, donde el Pisón y Gijón son fuentes del Tigris y el Éufrates, y ahora llamados Aras y Mural, ¿no? Y el sur de Irak, donde el Pión y el Gijón serían canales y bifurcaciones. En Génesis 2... Entonces, el Pisón y el Gijón, ¿dijo que estaba dónde? El Pisón y el Gijón en el este de Turquía. En el mapa, bueno, la pantalla no está prevista para que lo veáis en sí. No, es que es un dato bien interesante porque en muchas Biblias de estudio ese dato no está. Y incluso yo he leído hasta libros que dicen que el Pisón y el Gijón se secaron, ya no existen, pero esa información que usted nos está dando de dónde nacen para darle caudal. Claro, no, el mapa incluso el Atlas incluso te presenta que actualmente, es decir, son las fuentes del Tigris y el Éufrates y que ahora son los que se llaman Aras y Mural, digamos, serían en sí donde están ambos. Ahí, wow, ¿vale? Excelente. Déjame que avance. Vale. Te presenta, por último, todo lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, son los hijos de Noé, ¿no? A ver, todo el texto te habla incluso del avance del pecado, te llega hasta Noé, al diluvio, y si ves los nombres, Jafet, Sem y Cam son los hijos de Noé, que además pues son los nombres que dan a esas zonas, ¿no? Te sitúan donde estaban. Te habla de Mesopotamia, ya por la edad de bronce antigua, la época de inicio de las artes y literaturas, y te presenta en esta época Egipto, la época de las pirámides, te habla de las 47 pirámides existentes que simbolizan el poder de Faraón, te habla del Levante Sur, de la edad del bronce antiguo, con la formación de grandes ciudades, torres defensivas, etcétera. Todo eso es provisión que te da. Está lleno de cuadros con los patriarcas y además los hace comparativo con de toda la época de residencia en Egipto, ¿no? Ahí vemos un cuadro histórico. Tienes mapas tan inmediatos como este que os pongo en pantalla, donde viene todo el viaje de Abraham, de Ur a Siquem, ¿de acuerdo? Te da el mapa de los hechos de Génesis 14, la liberación de Lot, las bendiciones de Melquisedec, los problemas de ubicación de Sodoma y Gomorra, te cuenta en relación a todo eso el libro, todo el texto, además de situártelo en el mapa, te cuenta la problemática que hay, el tránsito de Isaac a Jacob hasta llegar a Egipto. Hay fotos de lugares donde se encontraron los hermanos Jacob y Esaú. Esta es la foto donde se supone que en ese encuentro de esos dos hermanos, peleados por tanto tiempo, se encontraron y se abrazaron. Pues aquí es donde se cree que es el sitio. Te habla que al final del siglo II, la edad del bronce, se describe como los Ixos, que te interesaba a ti mucho, fueron expulsados de Egipto. Se menciona cómo los textos de las ediciones están en las batallas del Delta. Ahí tenéis el Delta. Y cómo los israelitas quedaron esclavizados en Egipto. Se habla de su cultura, de su situación, de las dinastías de la época, de la prosperidad del pueblo asentado, cómo fue tomando por parte de los extranjeros. También explica esa famosa frase, Éxodo 1:9, ese famoso versículo, y el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, ¿no? Al comentar la incorporación de los Ixos, se habla de la frustración que debía haber en un pueblo 300 años establecidos allí, sin poseer tierras. En esa época debió ser difícil recordar esas promesas que habían recibido antes de nación y de prosperidad, que se recordaban en Abraham y Isaac. Luego está la siguiente sección, que nos habla de Éxodo y de la conquista. ¿Vale? En esta sección se habla de los lugares y acontecimientos
relatados en Éxodo hasta Jueces 11, final de la Edad de Bronce. Hay mapas de la época de Tutmosis II, fotos del monte de Sinaí, de su ubicación, de ciudades importantes de la época, que se ven en este que tenéis ahora mismo en pantalla. El texto nos relata el Éxodo situándolo también con los mapas de los lugares del tiempo del Éxodo y comenta las dificultades de ubicarlo. Hay hasta 10 propuestas diferentes de cómo ubicar ese famoso Mar Rojo. También hay toda la explicación relacionada luego con los 12 espías de Canaán. Vamos a la diapositiva siguiente. Que fue algo que tomó tiempo. Bueno, otra cosa interesante es que como todo viene con sus escalas, se puede calcular las distancias, y con lo cual, pues es entretenido, pero también te da una idea del esfuerzo que tuvieron que hacer, porque como sabéis, el medio de transporte utilizado normalmente estaba muy relacionado con sus propios pies, de manera que es importante el ver las distancias, si eran muchas o pocas, que para nosotros es difícil hacernos a la idea, ¿no? El texto te acompaña en las rutas y los posibles caminos que siguieron los espías, con los mapas de las conquistas, fotos actuales de lugares como Jericó, te habla de la conquista de Canaán, relata de manera escueta y detalla lugares, caminos, nos da citas bíblicas para poder seguirlo fácilmente, repasa las conquistas de Josué hasta que nos guía al lugar donde se cierra el pacto con Dios. Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a el Señor, a Jehová. Te habla luego después, avanza al asentamiento de Canaán en la época de los jueces. Esta época está señalada por el reparto de tierras. Por supuesto, tenemos un mapa del sur, mapas de las diferentes zonas, de Judá, de Simón, territorios de Efraín, de Manasés, Benjamín, que los tienes ahí, las tribus del norte, Zabulón, Isaacar, Aser, Naftalí, el territorio de Dan, las tribus transjordanas y el mapa de las ciudades refugio tan importantes, ¿no? Y te explica el significado y lo curioso, algo que no se da en casi ninguna. Podemos ver la topografía y claro, tú te estás presentando solo los mapas porque yo veo, y para beneficio, porque ya veo varias preguntas aquí en la pantalla y veo al caballero José Daniel Martínez Rodríguez que nos ha hecho como 7 preguntas y no ha querido interrumpirte y vamos a ver cómo se las contestamos a medida que usted va con la presentación. Junto con los mapas, estimados amigos, está la explicación geográfica histórica de cada mapa. O sea que no es simplemente usted tomar el teléfono celular y como si fuese un GPS, usted está viendo un mapa, una carretera, doble aquí a la derecha, a la izquierda, no. Cada mapa tiene su explicación, depende del contexto de tiempo y espacio del que usted esté estudiando en la Biblia. Ahora mismo el caballero está presentando los jueces. Entonces tenemos la elevación de las montañas, cuánta lluvia caía. Vi una página ahora mismo que la pasamos, cuánta lluvia caía en la región. Y toda esa información extra es muy útil, es lo que decía yo, porque todo eso influye en la cultura que hay, ¿no? Y influye en cómo ellos se comportaban y cómo se relacionaban unos con otros, ¿de acuerdo? Pero sí, efectivamente está, es decir, todo esto, yo estoy solamente entresacando algún mapa, porque si no, no sé, estaríamos aquí toda la noche. Imagínate, no. ¿Vale? Claro, pero aparte de los mapas más importantes, que son los que estoy yo sacando, hay todos ese tipo de cuadros que estamos nombrando y el texto en sí, porque es que es lo que no me canso de decirlo. El texto de este atlas es buenísimo, está súper bien cuidado, podrá tener algún fallito que seguro que algún erudito no se encuentra, pero realmente nada es perfecto, más que Dios. Sí, efectivamente. En el mundo editorial claro, decimos una frase y es que el libro sin errores todavía no se ha escrito, ¿no? Pero es el... y obviamente, y para contestar otra pregunta, nos preguntan si los mapas se pueden usar para prédica, por supuesto que sí, lo puede adaptar a su mensaje, a su enseñanza de escuela bíblica, estudio bíblico, lo que sea, claro que sí. Desde luego, e incluso con el ebook seguro que se pueden hacer capturas sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la época de los jueces, que ahora ya he pasado a ella. En la época de los jueces a veces nos parece como que
están todos en el mismo sitio y uno va sustituyendo a otro. Sin embargo, aquí si ves el mapa veis que cada uno está en una zona diferente. Podrían estar todos a la vez o podrían no estar, la mayoría no lo estaban y cada uno tenía su énfasis, pero cada uno tenía su zona porque los jueces eran bastante limitados en ese sentido, ¿no? Yo aprendí con el Atlas que Dios puso un juez en diferentes regiones geográficas según las tribus estaban repartidas y yo lo pensaba así mismo, yo creía que todos los jueces estaban todos en Jerusalén, se moría uno, venga el otro, y no es así. Excelente comentario. Sí, es muy interesante. Luego si pasamos a la parte de David y Goliat, ya tenemos el famoso Valle de la Ela, allí donde la onda acabó con Goliat, ahí veis todo, bueno, viene ahí puesto el mapa, nos da un mapa explicativo de las persecuciones que hizo Saúl a David, un momento que avance aquí, ahí más o menos las podéis ver, pero te explica todo, inclusive es muy útil, bueno, a mí me gusta mucho también todas las fotos que influyen, por ejemplo, esta foto es de la zona donde se supone que se escondía Saúl en Primera de Samuel 24. Por hablar, decía antes Richard, de cómo utilizas esto también a nivel práctico. Yo he predicado de este texto hace exactamente 2 semanas, ¿no? Y en la parte final, ya lo adelanto, en la parte final hay un índice bíblico muy útil, ¿no? Donde vienen los principales textos a los que hacen referencia dentro, ¿no? Entonces yo llegué, Primera de Samuel 24, que iba a verlo, aquí hay una sección que te dice que del 22 al 26 está en la página 68, si vas a la página 68 te encuentras esto y te ayuda a hacerte la idea de aquella también situación que hubo, ¿no? Tan curiosa y tan peculiar, Saúl va a satisfacer sus necesidades, se mete en una cueva y cómo funciona ahí todo el tema. David le perdona la vida, le corta un trocito de su manto y yo me imaginaba la parte final viendo esta foto, ¿no? Porque dice que a lo lejos luego David salió, ¿no? Y le llamó, le dijo, mi rey, no te he hecho nada, ¿no? Y el otro se vuelve, eres tú, David, hijo mío. Y es que esta foto la verdad es que es genial para eso, ¿no? Para hacerte una idea de esa situación en la que había. Avanzamos, esta es la 23, ok. Con los mapas salen todas las guerras de expansión de David, salen mapas de las rebeliones que hay de David, que sufre con Absalón y Seba, salen fotos de esto, mapas de Israel cuando se hizo el censo, mapas del reinado de Salomón de la época de máximo esplendor, que tenemos aquí en el mapa 23. Se habla de bueno, 23 de mi presentación, se habla de las rutas comerciales que controlaba Salomón. Ya sabéis que una de las cosas más importantes de su sabiduría no es el hecho de tener muchas esposas y concubinas, sino el control de la economía del país y todas las divisiones administrativas que hizo. Lo otro fue más bien su perdición, ¿no? Y todo esto te explica dónde está explicado en la Biblia y con eso pasa al reino dividido. Todo de vez en cuando he puesto pocos porque si no son muy parecidos, ¿no? Pero te explica los reinos paralelos, el reino dividido, como podéis ver aquí, te explica las épocas, quién es el que había en un sitio, en Judá, quién estaba en Israel, pero además te lo amplía con quién estaba en Siria y quién estaba en Egipto. Todo el rato hay información bíblica y también hay informaciones extrabíblicas, que lo dice muy claro el texto para que puedas así ubicarlo, ¿no? Con este cuadro histórico pues puedes situar bien la monarquía en su etapa y en relación al tiempo y a los profetas que hay en cada época para poder mentalmente, si vas a predicar, por ejemplo, pues es muy fácil el poder ubicar quién estaba en cada momento. También hay aquí, esto es mapas del norte, mapas del Reino del Sur también, como puedes ver cómo se sentían presionados por los diferentes vecinos. El texto te habla de las victorias, de las derrotas, siempre relacionadas, como sabéis, con la fidelidad de los reyes a nuestro Dios. Y destaca sobre todo la figura del rey Josafat de Judea. Está el mapa de las provincias aquí, de las provincias asirias tras la caída del reino del norte, ¿vale? Tenemos, luego va la sección 13 del libro, nos habla de Judá en solitario,
y hay énfasis en cómo el rey Ezequías durante algún tiempo y gracias a la debilidad de Asiria resistió, incluso se fortaleció en la época, la caída del imperio asirio bajo el imperio de Babilonia, el mapa de la caída de Judea, que también es el que recoge el imperio babilónico, perdón. Luego está todo el tema del exilio y del retorno. El texto habla de la dispersión del pueblo judío, la caída de Babilonia, el regreso del exilio. Habla de las diferentes fases. Por supuesto, Esdras y Nehemías los sitúa en su lugar y en su lugar físico, pero también en su lugar histórico, el papel regenerador que tienen ellos en la sociedad. Y en esa foto del Partenón es porque se construyó precisamente en la época de Esdras y Nehemías, y esto te lo explica también, lo cual también pues te gusta, ¿no? El poder ver estas cosas que no te explican. Claro. A medida que usted va pasando los mapas, yo lo voy siguiendo y entonces puedo ver la explicación histórica, contextual, ¿no? De cada foto, de cada mapa, y así el lector no va a estar perdido entre mapas. O sea, que el libro te va alineando en el mismo orden del periodo, claro. Y estamos todavía en Antiguo Testamento. Ahí nos están preguntando si el ala se inclina más a Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Está justamente... Está en la Biblia. Todas las Biblias, si veis, casi 3 partes son Antiguo Testamento y una parte Nuevo Testamento. Esto tiene que ir del mismo tipo. Son las mismas páginas, en cierto modo, y las mismas historias. Porque realmente es un recorrido estupendo por la Biblia, un recorrido histórico fabuloso que yo recomiendo inclusive el comprarlo para leerse el texto. Conforme lo vas leyendo, vas viendo luego los mapas, porque él te va haciendo alusión y te va diciendo el mapa tal, el mapa de la página cual, y las fotos. Yo no he cogido muchas fotos. Mira qué pequeño es para poder llevárselo a la iglesia, a la universidad, a diferencia de unos atlas que son unos tomos enormes, pesados, grandes, que se van a golpear, la mochila no cabe, pesa mucho. No puedes llevarlo, claro. Mira que yo tengo la Biblia del mensaje profético y mire el atlas aquí al lado, para que usted vea lo fácil y manejable que es y a todo color. Es una maravilla. Muy bien, sigo con la presentación. Adelante, sí. Se habla de la llegada de los griegos. Esto también podríamos decir que es extrabíblico y es esa época intertestamental que luego ahora la toco un poquillo, ¿no? Pero realmente es estupendo que venga toda esta información, ¿no? Con toda la historia de Alejandro Magno, su paralelo bíblico, lo que pasa en la época, el tiempo intertestamentario donde el Señor no tenemos un texto escrito, excepto parte de los deuterocanónicos, cosas que hay por ahí en medio, pero aquí tenéis un mapa con las campañas en Asia Menor, la moneda con la esfinge de Alejandro Magno, explica toda su historia y cómo lo que estaba haciendo era en sí cumplir el deseo de su padre. ¿Cuántas veces un dictador, un director, un dirigente lo que está haciendo también es cumplir el deseo de sus antepasados? Y en el fondo es lo que se estaba viendo. Y el fondo de lo que se ve en esta diapositiva que he puesto, pues es también un palacio de recreo de Alejandro Magno. No me cabe todo y no quería hacer demasiadas diapositivas, que ya he hecho muchísimas, ¿no? Pero bueno, aquí podéis ver todo eso. También aquí ahí vamos por el capítulo 15. Por eso era el capítulo 15. Ahora en el capítulo 16 nos habla de la revuelta macabea y la dinastía asmonea. En esta diapositiva estamos hablando del año 175 a.C. con Antíoco IV Epífanes, que dio un leve respiro y gobierno propio judío desde el año 142 hasta el 63, donde los romanos capturaron Jerusalén. Todo esto te informa de ellos. Te habla de que es la época del 167 a.C., donde se produce la famosa revuelta macabea, contada en los libros deuterocanónicos, en Primera de Macabeos 2, del 1 al 48. Hombre, en la Reina Valera, versiones actuales que tenemos, no vienen estos libros deuterocanónicos, pero ya sabéis que la Biblia del Oso sí que la Biblia del Oso tiene. El Casiodoro de Reina sí que está ahí incluido, ¿no? Todo este texto, y si no, cualquiera puede usar cualquier texto intereclesial, interreligioso. Y la del Cántaro, la Biblia del Cántaro también tiene los deuterocanónicos. Efectivamente. Es algo curioso para los que somos hijos de la Reina Valera del 60 o de la Reina Valera del 77.
¿vale? Y entonces te habla de toda esa época, el texto en particular lo cuenta en Primera de Macabeos 2, del 1 al 48, donde un delegado de Antíoco IV intentó obligar a Matatías, el sacerdote, a ofrecer un sacrificio a un dios pagano, ¿no? Y Matatías se negó, pero otro judío se ofreció para realizar el rito y enfurecido, pues te cuenta la historia como Matatías mató al delegado Seleucida como al judío traidor y así comenzó por la revuelta macabea tan famosa de la cual aquí estamos viendo en el mapa todo lo que hay, ¿no? y lo que hay alrededor. En el capítulo, pasamos aquí, esta que está torcida, ¿vale? Luego nos habla ya de que es en el capítulo 17 los inicios del gobierno romano en Palestina. En esta diapositiva te explica cómo los movimientos que daba Roma afectan a toda la zona de Palestina, ¿no? Y este mapa es de los cambios territoriales tras las conquistas que hace Pompeyo. O tenéis esta otra, con la maqueta de Jerusalén, del templo de Herodes el Grande, que lo redecoró el templo, que estaba en pie. Digamos que sería una recreación de lo que Jesús veía cuando decía que iba al templo, ¿no? Antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo. Ya estamos por el Nuevo Testamento, que preguntaba antes. Ya éramos el Nuevo Testamento, sí. ¿Vale? Hay una sección que se llama La vida de Cristo, que es el 18, y aquí veis ya no solo los mapas, que no os los pongo en este momento, pero lo que ves son fotos de Nazaret en la actualidad, que es lo que hay ahí en la parte izquierda de la pantalla, donde se puede ver la Basílica de la Anunciación y fotos de recreaciones de los barcos de los Galileos, que tan cercanos también nos suenan. Podemos imaginarles en esta barcucha, en aquella tempestad en la que se vieron cuando el Señor estaba durmiendo, como dice el texto, y tuvieron miedo. Esta es te explica, ¿no? Que esta es una recreación de tamaño real y te da la información de que el máximo cantidad de pasajeros son 15. Como aquí lo vemos en una foto, no te hace esa la idea, pero 15 yo creo que iban bastante apretaditos. Pero bueno, sí, es importante también el poder ver. No, imaginar, claro, 15 es una buena cantidad. Yo estaba pensando, hombre, tiene sentido para los 12 discípulos inmediatos. El Señor Jesús, siempre que había alguno más, alguna María podía acompañarle de estas nombradas. María Magdalena. Es decir, 15 es un número bueno en ese sentido. Sí. Aquí tienes mapas topográficos, decías antes de los topográficos, aquí se ve el relieve, no sé si en pantalla se aprecia bien. Sí, yo lo puedo apreciar, yo estoy claro, en una computadora, en un teléfono sería más difícil, pero aquí vemos los topográficos. Pero sí. Desde luego en el papel se ve muy bien, en el papel, pero aquí es topográfico de todos los lugares que visitaba el Señor, de manera que cuando estás siguiendo los evangelios puedes ir viendo por dónde iba, cómo se movía, y las caminatas que se pegaba. Y como siempre digo, el ejercicio de ver las distancias es estupendo. Bueno, a mí siempre me ha gustado hacer eso con los mapas. Sí, a mí también. A mí me gusta mucho. Por supuesto, hay mapas del ministerio de Jesús y todos sus movimientos. Aquí solamente os he puesto el de Galilea, pero hay muchos más. Esta foto, esto es donde se cree que era donde estaba dando es la visita del llano de Genesaret, que es del monte Arbel, que sería el monte de las bienaventuranzas, donde pudo ser y donde pudo haber alguna de las grandes alimentaciones milagrosas del Señor, ¿vale? Por supuesto hay mapas de todo esto, pero a ver, te puedes hacer la idea, ¿no? De cuando está haciendo las alimentaciones de los 5.000 o de los 4.000, cuando están ahí asentados alrededor y están viéndole, todo esto también con las fotos viene muy bien el poder verlo. Luego hay una sección en la que habla de la expansión de la Iglesia en Palestina, ¿vale? En esta diapositiva, bueno, hay mapas de la extensión de la tierra de Palestina, fotos de Jerusalén. Esto es una calle pavimentada con tiendas en el costado oeste del monte del templo, del muro vertical a la derecha, con la acumulación de escombros, que son restos propios de la destrucción romana de Jerusalén, que lo hemos nombrado antes, en el año 70 después de Cristo, ¿no? Estos son curiosidades de la que está lleno también este atlas. El Oriente Próximo, con todo el movimiento que hubo después del tiempo de Pentecostés, ¿no? Y aquí tienes un mapa donde también te lo está mostrando con las ciudades más importantes, aquellas que
que nombra, por supuesto, de los viajes de Pablo, viajes misioneros de Pablo, todo eso lo está en detalle, viaje de Pablo en Roma, su trayectoria, las paradas, todo eso está explicado, además de que puedas tener el plano. Y este es el mapa, luego está sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, y aquí vienen las iglesias a las que Juan se dirigía en cada una de ellas. Ahí veis, podéis ubicarlas también. No hay mucha distancia entre ellas, sobre todo en el mapa. Luego, a la hora de la realidad, y si tienes que ir andando, desde luego que sería suficiente. Pero el texto no solo te explica sobre las cartas, sino sobre curiosidades de las ciudades, que a veces es muy importante. Yo este tema que lo he desarrollado varias veces, para entender bien el significado, pues tienes que entender bien las curiosidades que había. Y ya para terminar, hay una parte muy importante que tiene que ver con toda la historia de Jerusalén, ¿no? Este que ves aquí es la entrada de los cruzados a la iglesia del Santo Sepulcro, que está ahí en Jerusalén, que te viene la ubicación de Calvario como la tumba de Jesús y demás. Pero sin contar este detalle en sí, lo que viene, voy a dejar la presentación ya, lo que viene es toda la historia de Jerusalén. Que la historia de Jerusalén es algo peculiar, curioso e interesante sabéis, para cristianos, sabéis, para judíos y también para musulmanes. Todo eso está en una sección del libro que podéis también verlo. Es muy curioso y viene con fotos. Y esa era una de las preguntas en el chat y qué bueno que la haya explicado. Sí. Vale. Viene también cómo va cambiando, porque claro, no es lo mismo una época que en otra. Desde el principio hablamos de una ciudad muy pequeña y cómo va creciendo y cómo va modificándose su fisionomía. Todo eso en el libro, desde luego, lo podéis ver detalladamente y poder encontrarlo. Sí, y vemos a Jerusalén en el Antiguo Testamento, Jerusalén en los tiempos de Nehemías y Jerusalén en el Nuevo Testamento. Está excelente, de verdad, que pues, nos quedamos cortos en mostrar toda la información que trae el arte, porque hay más. A ver, es que hay muchísimos, ¿me entiendes? Cosas de arquitectura, ¿no? Aquí veis la cara de Tito. Lo impresionante es que lo han logrado acomodar en 167 páginas, incluyendo obviamente por los índices y los índices de pasajes bíblicos. Hemos nombrado ya lo de los índices. El primer índice es muy interesante porque está en el orden canónico, en el orden bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es ese de ahí. Con lo cual vas buscando fácilmente y cualquier texto que vayas a hablar puedes ubicarlo sin ningún problema. Pero también hay otro índice que lo llama índice temático, porque no siempre son nombres, a veces son ciudades y a veces nombres de personas, pero también es muy interesante. Si vas a hablar de alguien en particular, vas a hablar del camino de Damasco, ¿no? Una ciudad, pues te dicen todos los lugares donde aparece. O si vas a hablar del Calvario, pues donde te sale el mapa relacionado, la página donde habla. Los ixos, que hablabas tú antes de ellos, en la página 42 al 44 y luego 46 a 47, vas a ella y puedes encontrarlo, la tumba del Señor. Pues, es decir, hay nombres y hay también conceptos, con lo cual los índices son también una ayuda muy buena. Yo, desde luego, a mí me sorprendió, yo no conocía, porque tú, Richard, juegas con ventaja, porque tú conoces el original que había en inglés, yo no lo tengo. Y se parece mucho, la cubierta es diferente, se parece mucho. Yo no le conocía y la verdad, yo no soy muy amigo de los atlas, porque los ves, pero me parece que tienen más caducidad. Sin embargo, cuando empecé a leerlo vi la utilidad. Es decir, una de las propuestas que yo tengo es terminar de trabajarlo para preparar clases de escuela dominical a nivel de clases de historia, porque es que el texto que viene está súper bien compilado, preparado, además está extraído, es decir, no es de estos que entran en tal profundidad que el alumno se pierde, pero no es superfluo, sino que va a las cosas importantes y detalles importantes. Y luego además no te da una visión parabíblica muy importante también, todo cuando toca... Claro, el profesor, el doctor Carl G. Rasmussen fue el que, ¿verdad? Sí, él fue profesor en la Universidad de Massachusetts, de Minnesota, perdón, y también en Jerusalén ha sido profesor en 2 universidades. Claro, él, la verdad que le da un sentido... Yo asumo que él pensó en sus estudiantes
Sí, y sí, hizo sí. un atlas diferente a lo que hay en el mercado, en otras, ¿verdad? No quiero hablar mal de ninguna otra editorial, cada cual tiene su gusto y preferencia, pero este Sí, mapa sí. es especial por la información del texto y la información histórica que trae junto con los mapas. Los Y como cuadros, usted los dijo, mapas y no los cuadros. caduca, Los ¿sí? mapas y No los es cuadros. un atlas que caduca. Uh-huh. En ese aspecto yo creo que CLI ha hecho una buena edición. El resultado a mí me parece desde luego muy positivo y recomendable 100% para cualquier estudiante en general que tenga que ver algo con la Biblia. Pero en particular, si vas a estudiar cualquier texto, siempre decimos en los seminarios lo importante que es el contexto. Y cuando hablamos de contexto, pues a veces nos creemos que hablamos solamente del versículo anterior y posterior. Ya sabéis que hablamos de todo el capítulo, de todo el libro, de toda la Biblia. El atlas se ayuda a que ya no sea de toda la Biblia solo, sino de los lugares que hay alrededor de ese pasaje en particular que vayas a dar. Claro, y cómo influyó. Sí. Importante. Sí. Vamos a darle paso a las preguntas. Hay unas pocas preguntas que quedan, ya nos quedan unos 5 o 10 minutos. Ahí vemos un comentario del pastor y Santiago González que nos dice, Sí. otros, asumo que lo que él está preguntando es si está disponible de forma digital. Él usa mucho Logos 9, usa Kindle. Sí. Yo conozco al pastor Santiago La y política él es de, amante del electrónico. sí. La política de CLIE en todos estos materiales que saca es que siempre salga de inmediato o lo antes posible para Logos 9. Lo que pasa es que ya sabéis que como Logos 9 es otra empresa, pues hay que terminar de negociar la implantación y el desarrollo, pero en principio Claro, toma un tiempito, toma seguramente un lo tiempito. estará. Seguramente, Claro que si no sí. está todavía, estará Y en lo estará breve. anunciando cuando esté disponible ahí. Gracias. Seguro, sí, lo pondremos. Seguro. Otro comentario, y yo creo que ya lo habías contestado, pero por si acaso, nos pregunta José Daniel Martínez, en muchas de las preguntas que él hace, que si está disponible en la República Dominicana, saludo a todos los amigos y hermanos de la República Dominicana. Lo que yo le digo a la gente es, si usted va a su librería favorita y no lo tienen, porque a veces se acabó, el atlas ya salió hace unos 3 o 4 meses, es posible que se le haya acabado la librería, y las librerías, pues, en lo que se reabastecen, pues, el tiempo de transporte por los barcos toma su tiempo. Pida el libro, sepárelo allí, que el librero se encargue de comunicarse con nosotros y lo haremos llegar nuevamente. Pero, Sí. oiga, y dígale al gerente, ¿cómo es posible que usted no tenga aquí el CLIAL esencial de la Biblia? Regáñelo, regañe el de la librería, llámele la atención. ¿Cómo es posible que no lo tenga? Entonces ahí, y el precio pues puede variar, dependiendo si usted lo compra en línea o lo compra en físico en la tienda, pues claro, el precio Sí. puede variar dependiendo del país. Ahí pues no le puedo decir Algo cuánto vale. equivalente a $20 es el precio, pero como el dólar Sí, está el precio subiendo tanto, sí. pero sería algo equivalente a ese precio aproximadamente Sí, entre el 20 y precio 25. sugerido es $20, correcto. Otra Va de las por ahí. preguntas que nos hacen, que ¿cuántas secciones tiene el atlas y por qué lo clasificamos así? Yo creo que usted respondió que seguimos el mismo orden de bíblico, ¿no? Sí, es decir, en sí son dos secciones. La primera que es más geográfica y luego la siguiente que el atlas lo llama histórica. Y ahí está el orden bíblico o canónico, como quieras llamarlo, ¿no? Que va desde el Génesis, en el principio va desde el principio y va hasta el final, hasta el Apocalipsis, y va todo seguido, con la inclusión en medio del periodo intertestamentario. O sea que esas son las dos grandes secciones y cada una tiene subsecciones por las épocas más importantes. O sea que Por está en supuesto. ese aspecto bien pensado. Sí. ¿Alguna Y pregunta también más? te han felicitado, Marcial Franco, dice, Richard, trajiste buen maestro para explicar todo lo referente al mapa. Muy Gracias, completo, Marcial. felicidades por esta información, bendiciones. Bueno, el crédito en verdad de Editorial CLI. Editorial CLI es el que me hace Bien. disponible a ustedes y a los demás autores que hemos entrevistado en esta sección. Yo no conocía al doctor López solo por unos breves correos, así que en verdad es Editorial CLI el que hace el trabajo de brindarnos los recursos para compartir con ustedes, nuestros amigos y hermanos. Gracias por sus palabras y ánimo a seguir estudiando. Y el pastor Antón Hernández de El Salvador nos dice, para cerrar, excelente material. Y eso que yo soy tardo para comprender los mapas. Pues bueno, aquí con el atlas ya tienes por fin una herramienta para tomarle cariño a ellos, porque a veces usted sabe, doctor, que las Biblias
tradicionales tienen los mapas al final, apenas 4 o 5 mapas. Eso es un pellizco, como yo digo en Puerto Rico, un pellizco de toda la riqueza que hay cuando uno tiene todos estos mapas disponibles y la información que va con los mapas. Sobre todo aquí, la lectura bíblica grandemente. Sobre todo aquí es la información que viene con los mapas, porque además, aunque lleve su tiempo, como dice, lo que dice él tiene mucho sentido, ¿no? Que toma su tiempo entender el mapa, ¿no? Y verlo. No, claro. Pero toda la información que viene alrededor, aquí te está contando toda la historia y te la vas situando, de manera que vas leyendo y vas señalándote dónde están los diferentes lugares. O sea que es cuestión de tiempo, como todo se puede aprender. Y algo importante, doctor, y con esto sí cerramos, el Biblia, diccionario, atlas. Ahí tiene todo. Para los empezar. Los libros de teología son buenos, todo lo demás es bueno. Ahí tienes todo para empezar. ¿Perdón? Ahí tienes todo para empezar, digo, nada más. Claro. Luego a partir de ahí hay que seguir ampliando. Que va a montar su biblioteca tiene un diccionario, pero no se olvide de un atlas. Sí, porque a veces el diccionario no te va a dar, al menos que es un diccionario ilustrado, no te va a dar mucha fotografía. Entonces, pues... Sí, hombre, no vamos a presentar ahora los diccionarios de CLIE, pero yo los conozco bien, como te comentaba. Tengo uno que me regalaron a mí en el año 82, el Vila... Te voy a comprometer aquí en vivo, ya que estamos en vivo y los que nos ven grabados. Te voy a comprometer en vivo, Raúl, ya que trabajas para CLIE directamente. Vamos a hacer un programa de diccionario. Me lo han pedido. Vamos a hacer un programa de diccionario, el diccionario enciclopédico, el diccionario ilustrado, el diccionario de Samuel Vila. ¿Cuántos diccionarios ha hecho CLIE? Sí. Yo creo que la gente no lo aprecia. La gente no lo aprecia porque no lo conoce, pero el diccionario sobre el Antiguo Testamento es otro material tremendo. Vamos. Te vas a llevar una sorpresa de la cantidad de personas que me escriben aparte. Richard, ¿qué tal este diccionario? ¿Qué tal este diccionario? Vamos a hablar con el jefe para poner ese programa en agenda, si Dios permite, en las próximas semanas o en los próximos meses, cuando usted pueda. Vamos a animar al público porque yo creo que hace falta. Bueno, doctor López, les recordamos a los amigos que hemos puesto en el chat varias veces enlaces donde usted puede descargar gratuitamente un segmento de este atlas y así usted puede verlo por usted mismo. Si no le crea al doctor López y no me crea a mí que el atlas es bueno, descárguelo gratis, ahí lo tiene gratis ese pedazo y usted puede verlo por sus propios ojos, lo útil y lo beneficioso que es. Así que nuevamente muchas gracias, doctor López, y a nuestra audiencia, muchas gracias por haber sacado a todos ustedes de su ocupado tiempo y asistir a esta cátedra que hemos recibido de cómo utilizar y cómo apreciar un atlas bíblico. Saludos y bendiciones para todos. Síganos en nuestras páginas sociales de Editorial Vida, Grupo Nelson, Editorial CLIE, HarperCollins y por supuesto este es su servidor Richard Silver. Bendiciones para todos. Bendiciones.